Pasamos a compartir. Bueno, esperamos un ratito que ingresen más o menos todos los que estábamos y seguimos. Les mando un WhatsApp. Oh. Los chicos que pudieron ingresaron sin problemas con el link, porque hay le pueden enviar el link a Sí, profe, uno de pasa que los, usted había mandado otro link para la siguiente clase. Ya está claro, probando con el anterior, por eso. Y es claro. el mismo link nomás. Ah, el mismo nomás. Sí, este es el mismo. Ya probé por las dudas y entré y puse a entrar este. Ah, bueno, ¿le puedes aclarar por WhatsApp Sí, a tu ahí. compañero? Gracias. Esperamos un poquito más, que estamos 10 recién. Cuando llegamos a 20, largamos. Total, esto queda grabado, así que lo pueden chequear los minutos iniciales de la clase. Bien. Bueno, seguimos. Ampliamos la pantalla. Y bueno, estábamos en la tabla esta, que es una tabla un poco universal de los distintos materiales en función de su resistencia a la erosión. Les hacía ese comentario de los materiales clase A por el tema del concreto asfáltico que se usa como nivel de base, de los considerados extremadamente resistentes a la erosión. No es común en nuestro país, no se lo usa en nuestro país, por el hecho por ahí de duplicar tecnología, como les decía. Y el hormigón pobre se ha usado, inclusive se ha usado como base acá en la autovía Nicolás Avellaneda. Después, bueno, sigue con materiales resistentes a la erosión, que es tratado con un 5% de cemento, y así vamos. El material C, tratado con cemento también en menor porcentaje. Los bastante erosionables también son los finos con menor cantidad de cemento. Y los muy erosionables son básicamente los materiales no tratados con cemento, a los cuales se les denomina materiales granulares. A los otros no, van a ver eso en la bibliografía. Materiales granulares se los denomina a los materiales no tratados con cemento, ¿eh? Que son suelos granulares, ¿eh?, de algún tipo, o suelos finos no estabilizados. Bases granulares, insisto, denominamos a las bases granulares básicamente los materiales no tratados con cemento. Y el criterio principal para poder emplear una base de material no tratado... Por ¿Alguien? favor, se dice.
¿Alguien tiene prendido el micrófono? En el caso les decía que el criterio principal para poder emplear no son materiales, como veíamos, están en el último escalón de lo que son materiales resistentes a la erosión, es básicamente el hecho de eliminar el contenido de fino, o sea, de pasa tamiz 200. ¿No? Un poco ahí estaría la cuestión de poder utilizar un material del tipo granular, que es, insisto, nos referimos a los materiales no tratados. Hay un concepto básico que es aquí, que es no emplear espesores mayores a los 15 centímetros. Como ven, esos dos gráficos que están a la derecha, vienen ya de estudios, investigaciones de la PSA de muchos años. Ya en el método del año 66 se explicaba todo el tema de consolidación, digamos, asentamientos que tenían si se usaban materiales granulares en mucho espesor. Por eso se recomienda no usar espesores mayores para materiales no tratados de base a 15 centímetros. Y después todos los requisitos que ahí tenemos. Y básicamente está en el hecho de limitar el contenido de finos, porque si tenemos exceso de materiales finos, la capa, por este tema de la susceptibilidad al agua o posibilidad de absorber agua de esos materiales finos, puede almacenar agua, encontrándose después disponible esta para el fenómeno del bombeo, digamos la erosión por bombeo. Seguimos. Bases tratadas con cemento. Siempre conviene que uno vaya, un poco aquí la recomendación es que en el caso que vayamos a construir una base para un pavimento rígido, que sea tratada con cemento. Esa es la recomendación. Si vamos a construir una base para un pavimento rígido, que sea una base tratada con cemento. Está la posibilidad también de que sea un solo cal, pero un solo cal tiene de por sí las bases tratadas con cemento, dependiendo del tipo de base, dependiendo del material base para tratarlo con cemento, puede tener un comportamiento relativamente medio, salvo, insisto, los hormigones pobres, que son muy buenas bases, en su comportamiento referido a la erosión. Pero en el caso, por ejemplo, también es recomendable usar suelo cal, recomendable relativamente si no es alta la exigencia del pavimento en cuanto a tránsitos, pero el suelo cal tiene también un comportamiento pobre en cuanto frente a la erosión. Espesor mínimo en este caso 10 centímetros. Profe, Sí. ¿puede ser que la imagen que nos mostró la clase anterior sobre el bombeo, ¿no es cierto? Que era una ruta que tenía como unas manchas blancas al Sí, costado. sí, ¿Eso sí. puede ser que tenga de base un suelo cal? Por eso es lo blanco. No. Es más, generalmente son todas bases cementadas, estoy casi seguro por el tipo de, todo parecían ser autopistas o cosas así, o multicarriles o autovías. No, eso es por el lavado nomás de finos, el arrastre, pero no es a causa de eso, no es a causa de eso. Vale, Ese perfecto, es un gracias. color medio característico por el lavado de los materiales susceptibles de ser bombeados nada más. No me está indicando eso, precisamente. Bueno, acá los tipos de materiales de suelos recomendados son los A1, A24, A25 y A3. Bueno, los tamaños máximos. No quiero entrar en estos detalles, fíjense que habla de la durabilidad por congelamiento de hielo, o sea, estamos hablando de los ensayos para definir un solo cemento. Los contenidos de cemento los define del 2 al 5%, inclusive por ahí recuerden que había mayores porcentajes justamente para los suelos cemento, según por supuesto el tipo de suelo inicial, y dependía de los ensayos de durabilidad. Vale la pena que aclarar aquí que para el análisis de lo que es erosión, hay otros ensayos que se utilizan más o menos representativos, insisto con más o menos representativo porque son, esto es lo último que veíamos en el curso de posgrado de Rosario, son ensayos, pero
que me da una referencia, pero un poco lo definitivo en todo esto está en el comportamiento de material, de estas bases, de estos materiales en el camino, cómo se comportan en servicio, cómo se comportan en servicio. Bueno, ahí la resistencia a flexión de estos materiales, modelo de elasticidad. Y aquí un concepto que vamos a tener en cuenta un poquito más adelante, en la parte de la etapa constructiva, que es, hay que romper la adherencia entre lo que es la base, que me sirve de soporte a la losa, y la losa. Fundamentalmente se usa un film de polietileno. Acá recomienda 2 capas de membrana de base parafina, eso no se usa, son procedimientos caros. Lo que sí se usa son film de polietileno del orden de los 200 micrones, para romper la adherencia entre la base, que está apoyada en el pavimento, y la losa de pavimento rígido. Hay que cortar la adherencia, ya vamos a analizar después, con un film de polietileno. Un comentario que les hacía anterior sobre el tema, ¿recuerdan cuando hablábamos de las dimensiones de las losas que considera el método PSA? Fíjense que la relación, analicen después, la relación de lados es de 1,25 entre esos 180 pulgadas y 144 pulgadas de largo y ancho. La relación de lados es de 1,25. Después, porque cuando veamos, es para que lo tengan en cuenta, porque cuando veamos el diseño de juntas, hay una relación de lado que es la recomendada, pero siempre es el orden que tiene que tener la relación de lados de las losas de pavimentos rígidos. El largo sobre el ancho aproximadamente 1,25. Bases de hormigón pobre, que son las de mayor performance. Espesor mínimo 10, fíjense, acá ya nos ajustamos un poquito más en sus especificaciones. Resistencia a compresión de 5 megapascales a 8 megapascales. Contenido de cemento de 120 a 200 kilos por metro cúbico. Lleva aire intencionalmente incorporado a través de los aditivos incorporadores de aire, 6 a 8%, bueno, tamaño máximo, tolerancia constructivas. Pueden ser mezclas densas, o sea, granulometría densa, o granulometrías abiertas, donde pasa a ser una base drenante, un hormigón poroso, que como decía, es otra de las posibilidades de la lucha contra el bombeo, construir bases drenantes, que lo podemos hacer con, en este caso, una de las posibilidades de hacerlo con hormigón pobre. Recomendaciones constructivas. Y este es un tema de discusión, por ejemplo. En general no suele especificarse la ejecución de juntas en la subbase de hormigón pobre, pero tengo entendido que acá en la autovía de la ruta 12, en lo que son las colectoras, se están haciendo juntas en coincidencia con la losa. O sea, hago la base de hormigón pobre, que es como se está haciendo las colectoras de la Ruta Nacional 2 acá en Corrientes, y se cierran la base. Eso vamos a tratar de confirmarlo con el ingeniero Villaín la clase que viene. Y las losas de pavimento coincide la junta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Es que al coincidir ambas juntas, si falla el sello de la junta del pavimento, el agua ingresa hasta la subrasante. ¿Se me escucha bien, no? ¿Todo bien, chicos? Sí, profe, se le escucha bien. Fíjense que el agua pasa hasta la subrasante, sigue de largo hasta la subrasante, que es justamente el problema que se da en muchos pavimentos, que el bombeo justamente en varias ocasiones no es por la base, sino que es por la subrasante, digamos, por lo que se encuentra debajo de la base, ¿no? Ese es por eso acá me dice, no suele especificarse la ejecución de juntas en su base hormigón pobre. Pero, por ejemplo, hay algunas, como le estoy comentando, algunas tendencias que por ahí
la han usado y tiene esa contraindicación. Y todo esto tiene que ver por el tema de fisuración de la losa, por el arrastre que suele tener la base con la losa. O sea, lo vamos a analizar cuando veamos juntas. Lo analizaremos el porqué esto de ejecutar juntas que pueden ser altamente contraproducentes. Inge, Sí, ¿para qué se le suele agregar aire? aire generalmente es por el tema de congelamiento, de impermeabilidad también, para eso es el contenido de aire, que por ejemplo en los hormigones de pavimento tiene esa función, impermeabilizar, ¿no es cierto? Y crear una cámara de aire que lo impermeabiliza. Fíjense que la última recomendación, las dos últimas recomendaciones constructivas son muy importantes. Hay que obtener la mayor lisura posible en la terminación de la base, que va a recibir a mi losa de hormigón, la mayor lisura posible. Esto hace a que además, si yo agrego, como ya decíamos recién en una diapositiva anterior ya habíamos comentado, busco romper la adherencia entre la base y la losa agregando un film de polietileno del orden de los 200 micrones de espesor, estoy en las mejores condiciones porque la base lisa realmente hace que no haya ninguna imperfección que tienda a adherir, ¿no es cierto? Imagínense imperfecciones que tiendan a adherir la base con la losa del pavimento de hormigón. Por eso es conveniente una terminación lo más lisa posible, menor fricción, el concepto es la menor fricción posible, y además colocar un film de polietileno. Y las bases tratadas con asfalto, a los efectos de simplemente comentar, no se usa acá en nuestro país, son más bien esto se usa en Norteamérica, ellos sí lo usan, según sea el caso, ¿no? Espesor mínimo 5 centímetros, los contenidos de asfalto, como les decía, el orden del 4, 4,5%, pueden ser densas o drenantes, las mismas consideraciones respecto del hormigón pobre, y es un concreto asfáltico de mucho menos exigencia, y al momento de construir la losa de pavimento, mantener la cancha humedecida y blanquearla con un río de agua con cal, digamos. Nada más que eso. Subbase y base, módulo combinado K sub C. De esto, insisto, después vamos a ver un ejemplo cuando ya entramos en la parte numérica. Y fíjense que la incorporación de una base o subbase al pavimento incrementa significativamente el módulo de reacción combinado a la subrasante subbase. Vemos ahí en el dibujo inferior a la izquierda que tenemos. Vamos al dibujito, al gráfico, que es lo más fácil de visualizar. Tenemos una subrasante y tenemos dos capas de base. Llamémosle a una subbase y a otra base. Y a continuación la calzada de hormigón. Recuerden que lo que a mí me interesa para el cálculo del método PSA es sobre lo que está apoyada la losa. O sea, el K, ¿no es cierto? El K debajo de la losa. O sea, el KC2 en este caso. En este caso se lo realiza, llamémosle iterativamente, o sea, reiterando el procedimiento de cálculo en base a las tablas que yo tengo en los manuales del método PSA. Las tablas originales del método PSA fueron, digamos, modificándose, modernizándose en base a los estudios que se fueron haciendo en cuanto a los valores de los módulos resistentes de los distintos materiales, bueno, y sobre todo los materiales nuevos que se fueron agregando, materiales asfálticos que se pueden usar de base, como recién decíamos, ¿no es cierto? Capa asfáltica. Y bueno, en base a eso hay distintas tablas, ¿no es cierto?, para distintos valores de K. Y bueno, de manera iterativa se va haciendo
hasta obtener, en definitiva, el valor de K que a mí me interesa. Si contempla, les leo, dice ahí ese segundo párrafo, si contempla el proyecto del tratamiento de la base con agentes estabilizantes, cal o cemento, eso se refiere, deberá incorporar a la capa de suelo tratado como una capa de subbase separada. Las tablas del método PCA, inicialmente la del método del año 84, consideraban materiales granulares, o sea, no tratados, o materiales tratados, así como son. O sea, materiales granulares, o sea, no tratados, y materiales tratados, que pueden ser con cal o cemento, así. Y bueno, según el caso, uno iba, insisto, no quiero perder tiempo ahora, vamos a hacer un ejemplo y vamos a usar las tablas correspondientes. Comentario, recuerden que yo les he dejado ya subió el link de los manuales del Instituto del Cemento Portland, los dos manuales, el manual general y otro de pavimentos urbanos, en donde van a poder ver las tablas, inclusive creo que hay un ejemplo explicativo. Nosotros vamos a desarrollarlo en la clase que viene seguramente. Como les decía hoy que les puse en el grupo, les recomiendo visitar la página del ISPA, inclusive si ustedes quieren de ahí descargar el manual, hay muchos artículos técnicos y demás, si quieren ver o ampliar sus conocimientos. Esto se lo hace de manera, insisto, iterativa, o sea, reiterando los procedimientos y usando la tabla que según se trate, y ya vamos a ver un ejemplo numérico. Propiedades mecánicas del hormigón. Las condiciones de durabilidad son las que establecen parámetros mínimos de resistencia del hormigón a emplear. Estos son los tipos de exposición que figuran en el CIRSOC. Y fíjense que yo básicamente, ¿qué nos interesa acá como cátedra? Los tipos de hormigón. El hormigón mínimo es del tipo H30 para los pavimentos. H30 a H35. Y la relación agua-cemento, que es un poco alta, ya 0,50, la relación agua-cemento debería ser del orden de 0,45, entre 0,45 y 0,50, un poco algunos pavimentos por ahí menos, con menos requerimientos, digamos, pero a partir de altas exigencias, en cuanto, por ejemplo, un pavimento de autopista, la autopista Rosario-Córdoba, por ejemplo, ya la relación agua-cemento anda alrededor de 0,40, 0,41, por ejemplo. Lo que especificamos como proyectistas de un pavimento rígido es la resistencia media a flexión, que es el módulo de rotura. Se denomina también módulo de rotura. A los efectos de correlacionar de manera más simple este valor que nos interesa, que es el módulo de rotura o resistencia media a flexión, se lo vincula con la resistencia a compresión, que hacemos, conocido por todos, con probetas cilíndricas, 15 diámetro, 30 altura, y la correlacionamos con la fórmula que nos dice que módulo de rotura en megapascales, respetar las unidades, por favor, es igual a K, que es un coeficiente que depende según sean agregados del tipo redondeados o del tipo naturales, llamémosle, o agregados triturados, en donde K el módulo de rotura es igual a K por la raíz de la resistencia media a compresión. Resistencia media a compresión. El valor de K adopta 0,7 para los agregados naturales o redondeados y 0,8 para los agregados triturados. Les recuerdo que la tabla que tenemos más arriba, en color verde, esos valores de hormigón son resistencias características. Son valores de resistencia mínimo, digamos. Los valores de resistencia medio tienden a ser un poquito mayor que eso, ¿no?
las consideraciones estadísticas que se tienen en cuenta, que son un poquito más flexibles que en el censo del año 2005 respecto al año 82. Entonces les recuerdo, el módulo de rotura en megapascales, hay que respetar las unidades, es igual a K, que varía en 0,7 a 0,8 según sea el tipo agregado con el que se hace el hormigón, por la raíz de la resistencia media a compresión. Fíjense, este es un ejemplo de un hormigón que se usó en la autopista Rosario-Córdoba. O sea, son hormigones ya de alta performance. ¿Qué pasaba con ese hormigón? Ese hormigón tenía un problema de una excesiva cantidad, tendía a necesitar mucha agua por un problema que tenía la arena gruesa. Fíjense ahí, arena, al costado están los materiales, cemento Portland compuesto, CPC 40, agua, bueno, aire incorporado, como les decía, plastificantes, bueno, esos son los aditivos normales, los dos tipos de piedra y los dos tipos de arena. Y la arena gruesa, de James Craig, que era una localidad ahí cercana a la traza de la autopista, tenía un problema de, si mal no recuerdo, nos habían explicado, de exceso de pizarra, digamos, en su composición, lo que le hacía muy ávida de agua, lo cual empezaba a generar un problema en la dosificación del hormigón, que hacía que tenga que llevar más agua, consecuentemente tenía que compensarse esa mayor cantidad de agua para respetar la relación agua-cemento, como les dije, entre 0,40 a 0,42, esto eran hormigones de muy bajo asentamiento porque la autopista se construía con terminadora de moldes deslizantes, que vamos a comentar también en la parte de cuando veamos proceso constructivo. Y bueno, estaba ese problema. Entró una consultora y analizó, bueno, distintas arenas. Arena del río Paraná, que a su vez tenía un costo de transporte para la obra, y arenas de otras localidades por ahí un poco más cerca, Río Tercero. Bueno. Se modificó esto es un poco para someterlos en lo que es el tema de lo que es la dosificación de un hormigón. Se modificó la arena, ¿no es cierto? O sea, consecuentemente bajó la cantidad de agua. Estas son las relaciones, las dosificaciones de hormigón definitivas propuestas por la consultora, que después inclusive bajó aún más la cantidad creo que se eligió esta arena gruesa de Mirabel Córdoba, que es la que se reemplazó por la de James Craig. Fíjense que cómo baja ya, al bajar la cantidad de agua, la cantidad de cemento. No quiero entrar en muchos detalles acá, sino simplemente en lo siguiente. Fíjense, la relación agua-cemento 0,41. Para este tipo del asentamiento, como les dije, 5 más menos 2 centímetros. Lleva aditivos incorporadores de aire y plastificantes, bueno, agua, dos tipos de arena, lleva, y dos tipos de agregado grueso. Fíjense que finalmente, porque acá les quiero introducir un concepto, este era el hormigón inicial del orden de los 360 kilos por metro cúbico. Hoy una palabra clave en la ingeniería es la sustentabilidad, digamos, que es un poco lo que hablaba el ingeniero Aín sobre el hecho de las mezclas tibias, ¿no es cierto? Cuando hablamos de hormigones es menor contenido de cemento. Recuerden que el cemento, para obtener cemento hay que emitir CO2 a la atmósfera, ¿no es cierto? Se lo obtiene por calor. Y lo importante es usar la menor cantidad de cemento. Fíjense que es posible, se corrigió la dosificación, y finalmente se llegaron a dosificaciones del orden de 330 kilos por metro cúbico de cemento. Y fíjense los resultados obtenidos ya en obra, porque este
este cuadro intermedio son las proyectados, ¿no es cierto? Es lo que se proyectó en base a comparaciones y correcciones que se hicieron. Pero ya lo obtenido en producción real, insisto, se bajó de 360 a 330 kilos, ¿no? Por eso le insisto con que es una palabra que hay que tener en cuenta y que ustedes como futuros ingenieros van a tener que tener en cuenta, porque es algo que se viene, la palabra sustentabilidad. Y acá algo se logró, se bajó la cantidad de cemento que se intervenía. Fíjense el valor promedio, resistencia promedio. Cuando usamos esa formulita de correlación, hablábamos de resistencia promedio. 367,5. Resistencia característica, con 95% del 95% de característica, 326,7. Y fíjense que, este otro dato importante, ¿cuál es el módulo de rotura? Siempre medido a 28 días, es un dato que por ahí no les dije. Módulo de rotura a 28 días, o sea, resistencia a flexión a 28 días, 50 kilos por centímetro cuadrado, a 28 días. Es un valor alto, este es un muy buen hormigón, controlado, con todos los estudios que fíjense, el control de dosificación que tuvo. Ese es un valor. Vamos a ver después que valores son logrables, pero dependerá un poco del tipo de obra que se trate y la exigencia que se trate, pero valores más normales rondan de 42 a 48 kilos por centímetro cuadrado de resistencia media flexión a los medidos de los 28 días. Bueno, terminamos esta presentación y ahora les quiero compartir. Ya vamos a entrar, vamos a empezar por lo menos. Se ve ahí, ¿no es cierto?, que estamos en diseño de espesores. ¿Se ve bien, chicos? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, ahí estamos ya ingresando, ya vamos un poco más enfocados al haber visto todos los elementos que intervienen en diseño de espesores de pavimentos rígidos basado en el método de la PCA, digamos. Nos está quedando un tiempo escaso, vamos a empezar este tema. De hecho, esto, bueno, a continuación sigue el ingeniero Viaín, y ahí vamos a ver cómo queda el tema del parcial. Y bueno, los datos requeridos para el diseño son la calidad del hormigón, módulo de rotura flexión del hormigón, y el E, ¿no es cierto? Y el E del mismo. Después de la subrasante, fundación y base, requerimos el valor soporte de los suelos subrasantes, es un dato necesario, sobre el cual arrancamos a apoyar nuestra estructura de pavimento rígido, o sea, si vamos a construir una base sobre el mismo y demás, necesitamos el valor soporte sobre el cual arrancamos. Tipos, espesores y módulos de las distintas capas para obtener el módulo de reacción K, según sea, o el combinado o compuesto de mi apoyo de losa de pavimento, que es el que finalmente me interesa. Pero para eso, por supuesto, necesito saber el valor soporte de la subrasante. El pedido de diseño ya vamos a ir analizando. Esto es para citar cada uno de los elementos que intervienen. Las características del tránsito, y aquí nos interesan las cargas por eje, cantidad de tránsito, o sea, el TMDA, tránsito diario, ¿no es cierto? Su crecimiento, distribución y composición, cómo está compuesto ese tránsito, para finalmente lo que nos interesa es, insisto, el tránsito pesado, y más que el tránsito pesado, los ejes de ese tránsito pesado, los ejes, la carga por eje de ese tránsito pesado. En definitiva, y para resumir, es lo que nos interesa. Y por supuesto nos interesa la distribución. En el caso que tengamos autopistas, por ejemplo, 2 carriles por sentido, nos interesan ahí
tablas que nos dicen la ocupación, que en definitiva se refiere al tránsito pesado, que tendrá a ocupar, por supuesto, el carril derecho, ¿no? El factor de seguridad de cargas, que ahora vamos a ver, y algo que ya venimos hablando, las transferencias de cargas en bordes y juntas transversales. Por el lado de bordes, si tenemos sobreanchos o banquinas de hormigón, y por el lado de las juntas transversales, si vamos a usar o no pasadores. Y bueno, el módulo de ruptura de flexión. Sabemos que la losa de hormigón trabaja a flexión, por el cual lo que nos interesa y son críticos son las tensiones a flexión. Por eso la que se emplea para el diseño es la resistencia a flexión. Ya hemos un poco hablado de este tema. Y para la determinación del módulo de rotura se usa un ensayo normalizado, que es una viga prismática cargada en los tercios de la luz. Habitualmente se correlaciona a esta resistencia con la de la compresión simple. Al solo efecto, bueno, lo que recién decíamos, agilizar el procedimiento ante el proceso constructivo. La fórmula ya la hemos visto. Módulo de rotura es igual a 0,7 por raíz de resistencia media a compresión. Y la calidad del hormigón varía, insisto, de 4,2 a 5 megapascales. En Europa, por ejemplo, están usando valores mayores a 5 megapascales, pero en nuestro medio lo normal es de 4,2 a 4,8 inclusive. Este valor de 5 que les mostré recién es una obra, fue una obra de primer nivel que se hizo en el país, con todos los controles, de mucha envergadura. Estaban todas las cementeras ahí, inclusive ellos eran las que elaboraban el hormigón para la obra. Así que lo más común varía de 4,2 a 4,8, es lo lograble sin mayores inconvenientes. Insisto, valores un poco mayores son logrables, ya hay que hacer mucho más control, por supuesto. Pero no hay nada del otro mundo, pero bueno, implican controles importantes. Este es el esquemita del ensayo, ¿no es cierto? Como les decía, cargas en los medios, la longitud de viga, ese es el ensayo de la ASTM 78. Una viga prismática con lados de L/3, cargas en los tercios, y de esa manera se determina el módulo de ruptura de flexión a 28 días. Módulo de ruptura de flexión a 28 días. Y esto es lo que les decía, del módulo de ruptura, valor recomendado por el método Ashton, ¿no? Fíjense que autopistas hablamos de, son valores bastante más reales, digamos. La exigencia, un comentario, la exigencia de Rosario Córdoba, tengo entendido que era de 45, fíjense, más allá que se lograba casi 50, ¿no? Se lograba en producción, pero la exigencia, si mal no recuerdo, era de 45 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense que acá, que para autopista, la exigencia es de 48, para rutas sería 48, y empezamos a bajar para zonas industriales y urbanas principales 45, y urbanas secundarias 42. Y bueno, aquí... Una pregunta, sí, ¿ya se corta? ¿Nos ¿Conectamos de nuevo acá? Nos conectamos, no. Vámonos, Dale. y vamos a ir cerrando, digamos, para una consulta. Y nos conectamos de nuevo nomás. Vamos a esperar que se corte y nos conectamos de nuevo. A este mismo link. Mismo link, sí, por eso estamos en contacto por WhatsApp, cualquier situación, digamos. No, porque la clase de hoy quise entrar, pero al final tuve que entrar con el anterior link. Por eso me comentaban los chicos y... Dale, seguimos con el de las 15 horas entonces. Dale. A ese vamos. Dale, gracias. Dale. Gracias.